y no sabemos bien cómo se ejecutaba, pero claramente propone una forma de ejecución muy propia. Y el extremo derecho está el piloy, lo que es una forma de una escalera irregular que ocuparon los mapuches en tiempos prehispánicos, se desarrolló mucho, y que permite una forma de ejecución absolutamente distinta a la de otras flautas de pan. Estos tres ejemplos de la derecha son ejemplos muy acotados. En cambio, el ejemplo de la izquierda, que es el ejemplo, como decía yo, que se encuentra en todas partes del mundo, dio lugar en América a un desarrollo impresionante de variedades de flautas de pan. Aquí puse un esquema en que resumo estas variedades y resumo más o menos su ubicación, en algunos casos los nombres, en otros casos su ubicación temporal o su ubicación espacial. Lo que quiero dar a conocer con este cuadro es que hay ciertas tipologías organológicas que son extraordinariamente fértiles para promover el diseño. En cambio hay otras que son mucho más acotadas y que como que quedan encerradas dentro de su propia definición. Es decir, el desarrollo de los diseños organológicos es un desarrollo que tiene mucho que ver con las potencialidades que cada diseño entrega. Y eso es una cosa bien especial demostrar, que este sí lo voy a demostrar a lo largo del resto de mi ponencia, porque es bastante complejo. El diseño como expresión de identidad en lo sonoro. Y voy a dar un solo ejemplo, que es el diseño tímbrico de sonidos vibrados en diferentes soportes. El primer ejemplo que voy a dar es el batimiento. El batimiento es una suerte de sonido que se produce cuando hay dos sonidos muy cercanos entre sí, y al chocar se produce una vibración. En esta flautita, por ejemplo, yo puedo producir dos sonidos muy cercanos. Con este ejemplo se nota que hay un momento en que los dos sonidos están muy, muy iguales. Cuando se alejan un poquitito, se produce una vibración. Esa vibración, que para nosotros es un efecto acústico, fue una búsqueda constante durante miles de años en este continente y por muchas culturas. Vamos a ver cómo se desarrolló. Aquí estoy mostrando dos ejemplos que vienen del sur de Perú y de Arica, son anteriores a nuestra era. Son flautitas muy chiquititas, dobles, se soplan, producen un sonido con batimiento. En este otro ejemplo tenemos el mismo instrumento, cambia un poquito las proporciones y por supuesto que cambia el aspecto exterior, pero el instrumento es básicamente el mismo. Estos son Nazca, del sur de Perú, a principios de nuestra era. Aquí tenemos otros ejemplos que vienen, algunos de Ecuador y otros de Colombia, son todos prehispánicos y que tienen formas totalmente distintas, pero de nuevo, el instrumento es básicamente el mismo. Aquí tenemos otros ejemplos en que, de nuevo, vuelve a cambiar mucho el aspecto externo, pero el instrumento sigue siendo básicamente el mismo. Es decir, tenemos un instrumento que al ser hecho en cerámica puede adquirir miles de formas, pero sin cambiar su estructura como diseño sonoro. Todos estos instrumentos dan sonidos vibrados. La búsqueda de estos instrumentos es el sonido vibrado. No tienen agujero, no permiten tocar melodías, solamente un sonido vibrado. Aquí tenemos otros ejemplos, que son exactamente iguales. Sonido vibrado, dos flautas, producidas en estas pequeñas esculturas de cerámica de La Tolita y Jamacuaque en Ecuador. Todos ellos, repito, son flautas que no tienen agujeros de digitación y se las encuentra en mucha cantidad. Aquí vamos a mostrar algunos ejemplos. Aquí hay otro ejemplo con una suerte de ocarina que es bastante especial, es una construcción bien especial, que no voy a explicar por falta de tiempo, pero que también se repite en muchos ejemplares. Es decir, estamos asistiendo a la construcción de instrumentos sonoros que son aparentemente muy exitosos durante un tiempo
y cuya función es generar un sonido batiente, con batimiento. Y ese sonido no es un sonido musical en el sentido de que nos permita hacer melodías. El objetivo de este sonido va por otro lado, se nos escapa un poco porque no sabemos cómo se usaban, pero claramente no es un instrumento musical en el sentido europeo. Y la cantidad de estos instrumentos nos llama la atención porque nos está indicando una importancia que se le dio, o sea, se invirtió mucho tiempo en hacer objetos que algunos de ellos son sumamente sofisticados, y todo ese esfuerzo está puesto en este sonido dual. Ahora, otro caso en que encontramos exactamente lo mismo, sonido dual, aplicado esta vez a botellas silbato, es decir, botellas que se pueden echar agua y que tienen dos silbatitos en el asa. Aquí se ve un detalle donde se ven dos puntitos, esos son los dos silbatos. Son muy chiquititos, producen un sonido muy agudo y muy vibrado. Y aquí vemos cómo estas botellas silbatos también adquieren formas extraordinariamente diversas, pero siguen siendo el mismo tipo de instrumento, el mismo tipo de diseño. Dos ocarinas que son casi iguales en tamaño, y esa pequeña diferencia produce el sonido vibrado. Aquí tenemos otros ejemplares de Ecuador y de Perú arqueológico, y más ejemplares en donde se ve la diversidad infinita de formas que adquieren estas botellas silbato. O sea, tenemos una cantidad gigantesca de formas de objetos que están todos basados en un mismo principio, que es la flauta globular con aeroducto, dos flautas de tamaño similar que producen sonido vibrado. Entonces, tenemos aquí de nuevo un caso en Ecuador donde estas flautas están hechas de una manera muy compleja, muy distinta a las otras flautas. O sea, es decir, hay mucho desarrollo de la tecnología sonora. Este tipo de flautas que tampoco desgraciadamente puedo explicar porque no me alcanza el tiempo, pero hay muchos ejemplos de esto que vienen de chorreras, es decir, estamos hablando de milenios anteriores a nuestra era, son muy antiguos y son muy sofisticados. Entonces tenemos un desarrollo, sobre todo en Ecuador, de esta tecnología de sonidos vibrados hechos con tecnología de construcción de instrumentos muy compleja y con construcción de objetos cerámicos extraordinariamente desarrollados y de una altísima confección que vienen desde muy atrás. Y todo esto que he mostrado hasta el momento es una sola forma de diseño sonoro, que es un tipo de flauta que posee aeroducto y que está en juego, y eso le permite construir sonido. Y ese tipo de flauta lo llamamos ocarina porque son flautas globulares con aeroducto, es decir, son básicamente esferas que son muy fáciles de construir en cerámica, y por eso que se desarrolló tanto. Pero si nos vamos a este otro ejemplo, vemos aquí que hay dos flautas que son básicamente la misma. Hay una que es arqueológica de Arica y hay otra que es actual de Paraguay, que son dos huesos que tienen, se llaman flautas vertical con desviador. Tienen un pequeño depósito de cera en el interior que hace las veces de tapón, que desvía el aire y transforma a esta flauta en una flauta con aeroducto. La flauta actual es de tipo chamánica, y a lo mejor la flauta prehispánica también lo fue. Está muy bien hecha, y podemos ver aquí que hay un diseño que se mantiene a través de miles de años y que en lugares distintos de América. El objetivo de esta flauta nuevamente es producir el sonido vibrado. El mismo sonido que producen las ocarinas, las botellas globulares con aeroducto. Entonces nos damos cuenta que un mismo sonido se está buscando con diseños sonoros muy distintos. El uno era la flauta globular, que tiene un tipo de construcción que se obtiene de cierta manera, y el otro es una flauta vertical con desviador que tiene otra construcción totalmente distinta.
Y sin embargo, la búsqueda sonora es la misma. Vamos a ver otro ejemplo. Y nos vamos a Nazca y nos encontramos con las antaras, que son extraordinariamente bien hechas, de cerámica, y que según las investigaciones, sobre todo de Anna Kruszinska, se han rescatado varias antaras que son, en que se ve que hay pares de antaras que están construidas casi iguales. Una de ellas con los tubos un poquitito más cortos que la otra, de la manera que si se tocan juntas, suena el sonido vibrado. Entonces, eso nos da la pauta de que en realidad lo que estamos viendo aquí no son pares de antaras, sino que es un instrumento que debe ser tocado por dos personas para producir sonidos vibrados. Y cada una de las notas de la antara va a sonar vibrado siempre que suenen las dos antaras. Entonces, tenemos aquí otro tipo de diseño sonoro absolutamente distinto que busca lo mismo con otro resultado, porque en este caso se pueden tocar melodías, ¿ya? Pero lo interesante es que la obtención del sonido se logra con métodos totalmente distintos. Y eso es lo que me interesa mostrar en este esquema. Ahora bien, hay otra forma de producir sonidos vibrados que se ocupa también en Sudamérica, que es el sonido multifónico con redoble. Desgraciadamente no puedo detenerme a decir cuál es la diferencia entre este tipo de sonido y el sonido que se produce con dos flautas que chocan sus armónicos, el sonido con batimiento. La diferencia organológica, sin embargo, es muy grande. El sonido multifónico con redoble se obtiene gracias a un tubo que no es cilíndrico, sino que tiene cierta irregularidad. Aquí vemos el corte de un tubo en la parte izquierda y se ve que la parte superior del tubo es más ancho y la parte inferior es más angosta, lo que se llama un tubo complejo. Y esto le permite emitir un sonido muy especial, que una de sus cualidades es la vibración. Es un sonido distinto al batimiento, pero tiene una cualidad muy parecida y hay mucha gente que puede confundir el batimiento con este sonido, con este tipo de sonido. Aquí tenemos ejemplos de estas flautas que yo las llamo pifilcas, tomando un nombre mapuche actual para nombrar a esta categoría de instrumentos organológicos. Estas son de Perú, de distintas culturas que van desde el 200 hasta antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Y la izquierda es de Bolivia, de la zona de Potosí. Aquí tenemos el mismo instrumento desde el punto de vista del diseño sonoro, pero en una forma distinta, está construido en piedra y pertenece a otras culturas. Estas son culturas de Chile, desde el centro norte hasta el sur de Chile. Son distintas culturas prehispánicas, todas de piedra. El instrumento es igual al anterior. Aquí tenemos el mismo instrumento, tubo complejo, que se sopla produciendo este sonido multifónico con redoble, pero hecho en caña. Estos son actuales y se encuentran en el centro norte de Chile, están en uso. Y aquí tenemos otro ejemplo que también está en uso, que se usa en el centro de Chile y en el centro sur de Chile. Y son de madera, son muy semejantes, los usos son distintos, los del centro de Chile son los bailes chinos, los del sur de Chile son los mapuches, cuyos usos del instrumento difiere, pero el sonido y la búsqueda del diseño sonoro es exactamente la misma. Entonces, tenemos aquí en estas pifilcas, todas estas pifilcas que mostré, son una suerte de flauta vertical, sin aeroducto, independiente, de tubo cerrado y con tubo complejo, que por lo tanto la forma de construir y de imaginar el diseño sonoro es absolutamente distinta a las anteriores. El resultado sonoro, sin embargo, tiene mucha similitud. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Este es el sereré o el cantarque de Bolivia, en que vemos a la derecha un corte en que se ve que el tubo interior es muy parecido al de la pifilca, es decir, es más ancho arriba, más angosto abajo. El sonido también es semejante. Pero este instrumento pertenece
a las quenas, es decir, es una flauta vertical independiente de tubo abierto, distinta a las anteriores. Entonces tenemos aquí de nuevo que tanto en tubo abierto como en tubo cerrado se ha buscado obtener un sonido semejante. Y vamos a ver otro ejemplo, la tarca, instrumento que se usa mucho en Bolivia y también en Perú, y cuyo corte nos permite ver que el interior de la tarca también está hecho de manera de que no sea un cilindro, sino que tenga una parte más gruesa y una parte más angosta. Eso le permite dar un sonido muy especial, que se llama el sonido tara, y que es la característica de este instrumento. Ese sonido tara es muy parecido, o sea, es un sonido multifónico con batimiento, o sea, es muy parecido a los anteriores. Y sin embargo, la construcción de la tarca es muy distinta a los anteriores. Una flauta con aeroducto, vertical, que tiene un tarugo de madera, y por lo tanto, de nuevo, tenemos distintos tipos de diseño que están consiguiendo resultados sonoros semejantes. Finalmente, estoy mostrando aquí una serie de antara, o sea, flautas de pan de madera, que tienen tubos complejos, igual que la bifilca, es decir, que están hechas para producir sonidos multifónicos con redoble, de Chile y de Argentina. Aquí tenemos ejemplos del sur de Perú, Paracas, Nazca, que son de cerámica, son anteriores a las que veíamos recién. Y aquí tenemos otros ejemplos que son posteriores, son de piedra y son de Bolivia, del norte de Chile, del centro y del sur de Chile, en distintas épocas y distintas culturas. De nuevo, tenemos aquí una suerte de diseño sonoro que se expande en el espacio desde el sur de Perú hasta el sur de Chile durante milenios y conservando el mismo diseño, que es el tubo complejo, que da sonidos con redoble, sonidos multifónicos. De nuevo tenemos aquí una flauta de pan, es decir, una flauta vertical en juego, que tiene tubo complejo y que imita el sonido de las pifilcas y del jantarque. Y de la tarca. Entonces, con esto conformamos un conjunto de instrumentos que están buscando lo mismo desde perspectivas de diseño muy distintas. Y finalmente, para terminar, muchas de estas flautas que he mostrado, que producen sonidos complejos, multifónicos, variados, se multiplican porque se ocupan en orquestas, en que las orquestas se cuidan de unir a flautas que sean del mismo tipo, o sea, con el mismo tipo de diseño sonoro, el mismo tipo de los mismos agujeros, construidos de manera similar. Eso hace que estos conjuntos actúen como una flauta colectiva, en que la potencia del sonido de la flauta se multiplica. Y eso significa, en términos de diseño sonoro, que es una fórmula para producir una nueva dimensión de sonido que está emparentada con los sonidos multifónicos y vibrados, pero que lo lleva a una dimensión colectiva y por lo tanto de un desarrollo muchísimo más complejo. Esto es lo que yo llamo las flautas colectivas. Y con esto termino diciendo que dentro del panorama de Sudamérica, si vemos cuáles son las flautas colectivas, vamos a darnos cuenta que son el desarrollo de las flautas que han buscado sonidos complejos cuando fueron concebidas como objetos individuales. Incluso en las flautas arqueológicas, que no sabemos si se usaban colectivamente o no, es muy posible que hay ciertos datos que nos permiten pensar que se usaban colectivamente, y por lo tanto tenemos aquí un desarrollo que nos confirma que el continente sudamericano durante mucho tiempo y en una extensión de territorio muy grande, estuvo buscando ciertas particularidades de sonido que las encontró a través de la manipulación de muchos diseños sonoros distintos. Esto es una conclusión que se
puede ver muy claramente a través del análisis que yo estoy realizando de los instrumentos sonoros, de los diseños sonoros. Y esto es lo que me interesaba desplegar ante ustedes. Hasta aquí llego. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del investigador José Pérez de Arce. Como es un video que ha mandado grabado, cualquier pregunta, por favor, pueden hacerla a través de nuestras redes, de nuestro Facebook. Invitamos al señor David Juan Ordóñez Ferrer. Es arquitecto, máster en arquitectura y diseño urbano, máster en medio ambiente, coautor del libro Cada año bailamos, autor de artículos sobre rituales de cultura andina, jurado en festivales de danzas autóctonas, consejero departamental de La Paz en Mesa de Patrimonio en el 2013. Y recordarles, por favor, que cada exposición es de 20 minutos y tenemos 5 minutos para preguntas. Tenemos que terminar 8 exposiciones y después de esta mesa viene una conferencia magistral y posteriormente viene la actuación de 3 grupos musicales. ¿Sí? Les decía que este trabajo se hizo al interior del taller de proyección cultural de la Facultad de Arquitectura, del que fui parte. Entonces, como introducción, si bien ahora estamos hablando de sonido y principalmente de instrumentos, estos son una parte esencial de las danzas que se realizan en el altiplano, en el que la música, los instrumentos, la danza, la coreografía, la época, todos se conjuncionan en busca de lograr que se pueda dar un fruto, ¿no? O sea, que la Pachamama pueda dar la producción para que puedan sobrevivir las comunidades. Y esto se realiza dentro de lo religioso en un ambiente festivo y alegre. Entonces, bueno, algo de lo que ha hablado el que me ha antecedido, ¿no? Los instrumentos que vemos antes de la colonia, principalmente son sikus, que se hacen de cerámica, piedra, caña. Esto es interesante. Por ejemplo, esta es una cerámica mochica en el que está representando dos tocadores de siku, y si se fijan bien, están unidos, ¿no? O sea, da la impresión de que como tocamos ahora, ¿no? Entre parejas. Luego vemos también, como lo mencionan la arqueología y también los dibujos de Guamán Poma, que obviamente había quenas, lo demuestran también las cerámicas, habían quenas de caña, de hueso, cerámicas, y también han encontrado algunas que eran de oro y de plata, ¿no? O sea, eran bastante importantes. El pinquillo no se diferencia de lo que es la cerámica. O sea, sabemos que habían quenas y pinquillos por el diccionario que sacó Ludovico Bertonio, ¿no? Entonces, pero no hay diferencia como la tenemos ahora, ¿no? En el pico. Aparentemente, ya González Bravo, muchos años después, hace la división de esto en el que pinquillo lo llama a las quenas que están hechas de hueso. Y todas las demás son quenas, ¿verdad? Bueno, los otros instrumentos que también se han encontrado son obviamente las huancaras, que si se fijan son bastante delgaditas de la época. Luego tarcas, pero con lo siguiente. La tarca también está mencionada en el diccionario de Ludovico Bertonio, pero no se han encontrado materiales o instrumentos como la tarca que nosotros conocemos ahora. Habían también especies de trompetas que las hacían de cerámica. Luego las ocarinas que la describió el compañero anteriormente, ¿no? Bueno, en esto, como conclusión, digamos que hay bastantes tipos de quenas que no hacen diferencia a lo que hoy conocemos, digamos, ¿no? Hay quenas a todo lo que encontraban con huecos les decían quenas, ¿verdad? No hacían especificidad si era para una danza,
en específico o no. O sea, no, los cronistas de esa época no distinguían como ahora, por ejemplo, que podemos decir que es una quena para choquela, una quena para quena, para leque, y así. Lo voy a explicar posteriormente, con más detalle. Entonces, después de la llegada de los españoles llegaron con cordófonos, con percusiones y con una variedad de flautas también. Guamán Poma hace referencia a dos instrumentos en especial, uno es la vihuela y otra la pipa y el tambor. ¿De acuerdo? Antes, los instrumentos prehispánicos solamente manejaban 5 notas, que eran los pentáfonos, ¿no? Y con la llegada de los españoles se volvió la música pentatónica. Ok, lo que les decía, ya en el 1800, en el siglo XIX, ya hacen diferencia de los instrumentos. Por ejemplo, esto es un dibujo de un cronista, que es Esquier, en Tiahuanacu, que aquí ya nos muestra que si bien están tocando sicus, le da la característica del traje también, ¿no? Como ustedes están viendo, pero no especifica a qué danza se refiere, ¿o no? O qué tipo de sicu es. Más o menos viendo actualmente, tomando en cuenta el penacho y el tambor, podríamos decir que podría ser un sicu arachi o un sicu laquita tal vez, ¿no? Luego tenemos otro cronista, en este caso es un dibujo de Alcides d'Orbigny, en el que nos especifica otro tipo de sicu por el tocado que tiene en la cabeza, que podría ser, no sé, un surisicu o una sicumimula. Voy a aclarar que todos estos, el sicu es en la época seca, se toca en la época seca. Ahora, obviamente, como hay festivales, cambios de autoridades, ya los tocan en fiestas patrias incluso, pero están hechas para época seca. Otro cambio que hubo con la llegada de los españoles es el bombo. Entonces el bombo lo empezaron a utilizar más largo en estos grupos, en el sicuri mayor o italaques, más conocidos como italaques, en el cantu. Y aquí como ejemplo, ¿no? Porque hay una infinidad de danzas. Es en el hachalaquita también, ¿no? Como pueden ver. Luego, las quenas también se tocan en la época seca. Bueno, originalmente, como les decía. Aquí también un dibujo de Weden, en el que se puede ver que podría ser una quena, ¿no? Por las corazas de jaguar y el instrumento y el tamborcito. Y aquí, como les decía, hay infinidad de quenas. Está la quena mocolulu o pusipía, que la llaman, la quena choquela, la quena mollo, la quena caruani. Ninguna, por ejemplo, con una quena caruani no se puede tocar una quena mollo, por decir algo, ¿no? Es una infinidad de quenas que no han sido registradas en un principio, ¿no? Que ahora a partir de 1950, más o menos, ¿no? Hubo uno de los primeros trabajos con González Bravo que incluso describió sus trajes y demás. Luego tenemos la tarca, como les decía. Si bien en la época prehispánica no se hizo una referencia exacta de cómo era una tarca, pero sí la mencionaban en el diccionario de Bertonio. Hoy la tarqueada, con el instrumento que conocemos, tiene una influencia también hispánica, en este caso de los bombos tambores, ¿no? Y obviamente la tarca ahora se usa en la famosa tarqueada que conocemos y en ritmos de chuta. Este instrumento es para época de lluvia. Los meses que pongo aquí son referenciales, es una generalidad, porque dependiendo de las regiones puede variar. Luego tenemos el pinquillo,
que adoptó con la llegada de los españoles el pico, este pico. Entonces, podemos encontrar danzas ahora como el Chayobanata, la puna y los montoneros. Haciendo una referencia, hay varias danzas siguiendo tal vez que eran originalmente instrumentos de hueso que se tocan en lo que es la fiesta de Todos Santos, como los montoneros, por ejemplo. Luego tenemos un instrumento nuevo que lo asimilaron para tocar en la época de lluvias también. La época de lluvias es de alegría, ¿verdad? De carnaval, por el crecimiento de las plantas, y tenemos al moceño. Entonces, el moceño aparentemente pues no es absoluto esto, puede haber salido del instrumento que es el fujara o el tambor bajo, ¿no? Solamente viendo la longitud del instrumento y porque tiene una especie de tripa, ¿no? Bueno, es ahora lo que se maneja ahora, la saligua, el erazo y el requinto, ¿no? Los tres tamaños que se tienen ahora. Ahora, hay dos tipos de moceños. El que lo podemos llamar rural, en este caso es que solamente utilizan huancaras, y el que lo conocemos más ahora, que tiene como de una banda clásica, ¿no? Con tambores, bombos, incluso platillos y un clarinetito, ¿no? O especie de clarinete. Otro instrumento nuevo, entre comillas nuevo, que también se asimiló para la época seca, es el pífano, llamado también palauita. Con este instrumento se pueden utilizar para las danzas de la morenada antigua, auki auki, o lo que se puede llamar basilito o tusilito, auki aukis, chunchus. Esta es una orquesta, digamos, básica para el instrumento, ¿no? Un bombo también, tambor y el pífano. Otro instrumento, como hacía referencia a la pintura de Guamán Poma, posiblemente salido de la vihuela o el timple canario, es el charango. Obviamente lo conocemos más como un instrumento mestizo que se ha desarrollado más en la ciudad por la característica y el afinado que tiene, en el que se puede tocar incluso música clásica y demás, pero ha sido bastante asimilado en lo que es el norte de Potosí y los alrededores, ¿no? Por ejemplo, aquí con otras características, con el tipo de cuerda metálica y demás, lo podemos ver en el tinku del norte de Potosí, ¿no? Porque es en esa región, este instrumento es comunitario, ¿no? Y también una variedad del charango, en este caso la concota, que es más grande, también lo utilizan bastante en las fiestas. Y obviamente, si bien pueden haber salido de estos instrumentos, se les ha dado una variedad increíble, ¿no? En este caso del charango, de todo tamaño. Este puede ser un hualaichu y este es un charangón, o lo que el famoso ronroco también, que salió después de esto, ¿no? Entonces, al margen de haber salido de un instrumento español, se le ha dado la característica de este sector, y también, de acuerdo al afinado, se lo utiliza en la época seca y en la época de lluvia. Pico aquí para el video, perdón. Pachi, un ratito, por favor. Okay. Bueno, este instrumento también, como había el grabado de Guamán Poma que les mostré, es la pipa y el tambor. Bueno, ahora es un instrumento medieval que ha sido muy, muy popular en su época.
de este instrumento, posiblemente se haya generado de la pipa y el tambor, que como les decía, ha sido un instrumento muy, muy popular en su época. Incluso se lo ve en los retablos de las iglesias, para danza y también para guerra. Posiblemente hayan salido las siguientes danzas, como el pacochi, el huititi, huacatinqui y algunos otros, como la danza del cusillo también. Estos instrumentos han sido asimilados para la época seca. Aquí podemos ver un ejemplo también que es del Perú. Ahora, en este caso, y para el danzante, hachatata danzante, ¿no? Podemos ver si bien, como les decía, el instrumento ha sido, este instrumento que ahora se llama payapía en nuestro sector, si bien ha sido a consecuencia de esta pipa y del tambor, se ha asimilado con todas las características de la cosmovisión andina, ¿no? Aquí podemos ver el instrumento, unos huancaras un poco más grandes, huacapinquillo, y unos bailarines, ¿no? Aquí tenemos otro danzante, que es el de Humala. El anterior se baila en la fiesta de San Pedro y San Pablo, en la región de Achacachi. En Humala se bailaba el 3 de mayo. Actualmente está desaparecido. Aquí lo podemos ver un músico, que es este. Tiene otras características en cuanto al traje y demás, pero respeta el pinquillo con la huancara, ¿no? Ahora les explicaré a grandes rasgos esto, de dónde ha podido venir la característica del traje. Aquí en este grabado de Melchor María Mercado, estas son las fiestas en La Paz, de carnaval. Podemos ver que ha podido ser una influencia de la danza de los cabezones de España, pero que lo han traído, como les digo, a nuestro medio. Por ejemplo, la máscara del danzante representa lo que es el sapo, que lo han abstraído. Por ejemplo, aquí se puede ver una abstracción, lo que ha llevado a que se haga la máscara, ¿no? ¿Por qué el sapo? Porque el sapo es un animal mítico en el que se considera que es el que llama a la lluvia. Entonces, si se tiene lluvia, obviamente se va a tener buena producción, y si se tiene buena producción, buena cosecha, el pueblo aymara va a subsistir. Les decía que ya recién a mediados del siglo XX ya se podían hacer descripciones, e incluso en este caso del danzante, esto lo hizo González Bravo, en el que incluso transcribieron la música, ¿no? Entonces, ahí esto. Como les decía, fui parte del taller de producción cultural y este es uno de los trabajos que nosotros realizamos, ¿no? Los músicos, nosotros hicimos el de Humala con lo músico y los dos diablicos que hay acá, que aparentemente si vieron el traje del de Achacachi, son estos, que aparentemente eran los guardianes del danzante, y también tienen el traje característico. Bueno, como les decía, no hay absolutos, que podría ser semejante a los trajes vascos. Eso es. Muchas gracias. ¿Se podría tocar un poquito, si hay tiempo? Un par de preguntas o una nomás y toca algo. No sé. Para tener una base como se trata de sonido.
A ver. Ese es el sonido Muchas ahí. gracias. Ahora sí. Un par de preguntas, por favor, en el público. Micrófono por ahí, por favor. Sí, bueno, en esto del baile del hachatata danzante, podría también haber habido influencias de China, porque hay bailes que se parecen igual incluso en la máscara, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí. Como les decía, no hay absolutos, ¿no? O sea, se supone que antes de la llegada de los españoles, las comunidades que se han asentado, hay unas teorías que han venido también de China. Hay unos trajes de la región de Mongolia, si no me equivoco, son de colores negros y son bastante parecidos a los que usan las quechuas de aquí. Entonces, tal vez, o sea, podría ser. No nos olvidemos también que la quena que hay en este sector es bien similar a la que tiene la cultura china. Una Sí. última pregunta, por favor, acá adelante. Un segundito. Bueno, aquí creo que se ha tocado más de los instrumentos, digamos, de pico, ¿no? La incursión dentro de la colonia. Pero hay también rastros de que, si bien vemos que ya mucho más antes se encontraban en las crónicas los sikus, ¿qué ritmos de siku se podrían encontrar postcoloniales? ¿Qué danzas? Claro, qué danzas. Más que todo por la forma de interpretación y también la incursión de algunas armonías, ¿no? Ya, básicamente, antes de la colonia, como les decía, el sonido era solamente con 5 notas. ¿Ya? Después de la colonia ya se ha asumido las 7 notas. Obviamente he leído algunas crónicas de Perú de esta época en la que decían que incluso había instrumentos que eran cromáticos, o sea, no lo sé, pero lo que dicen los cronistas es que la música era solamente de 5 notas. Entonces se ha asumido eso en los sikus, ¿no? Por ejemplo, el siku mayor y los que tienen un sonido más sinfónico, si vale el término, los de Italaque y los cantos de Charazani, asumen las 7 notas y incluso con octavas, ¿no? De quintos. Y además se podría decir que en cuanto al instrumento, de los bombos que eran más delgados, que es la huancara propiamente dicha, han empezado a utilizar los bombos más grandes, ¿no? Y el tambor también se empezó a utilizar en lo que nosotros ahora llamamos sicureadas, ¿no? O los misticicus, en el que se empezó a utilizar los sikus, más el bombo, el tambor e incluso platillos. Entonces ese es un tipo de baile nuevo, digamos, que lo han llamado el misticicu. Y cuando veamos que hay bombos y tambores, es una sicureada que utiliza instrumentos que han salido de la colonia. Okay. Agradecemos la Muchas participación gracias. del arquitecto Ordóñez. A continuación invitamos a Ivana Gabriela Molina Paza, por favor, adelante. Ella es ensayista e investigadora, ha trabajado temáticas en torno a la música, las bibliotecas y otros artefactos culturales. Es egresada de la carrera de Sociología de la UNSA. Actualmente es investigadora adscrita del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en el marco de la RAE 2023. Bueno, hola, yo soy Ivana Molina Paza. La ponencia que les voy a presentar esta tarde titula Chirihuano, ¿para quién bailas? ¿Para quién tocas? Discursos y representaciones en torno a la música indígena. Para comenzar,
Los chiriguanos son música que se toca en la actualidad en el área andina de Sudamérica. Se pueden encontrar registros de esta música que se han grabado en festividades de pueblos y comunidades de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro de Bolivia. Pero también hay grabaciones de chiriguanos de países como Chile y Perú. El único aspecto en el que se parecen todos estos chiriguanos es en que es música que, como se ven en las imágenes, se toca con siku y no tiene percusión. Entre las primeras grabaciones conocidas que se han hecho de chiriguanos está una de 1978, hace 45 años, que se ha realizado en la ciudad de Cochabamba, de la que les voy a hablar más adelante. Las menciones a los chiriguanos se hacen a lo largo del siglo XX. No he encontrado menciones de este tipo de música con este nombre, chiriguano, del siglo XIX. Entonces les voy a hablar esta tarde cómo se ha llegado a hablar de los chiriguanos, en qué documentos y qué es lo que se decía, ¿no? En el siglo XIX, los documentos que hablan de la música indígena la hablan de forma general, no especifican los tipos de música indígena que había esos años. Sin embargo, se dice que Belzu, que ha sido un presidente que ha gobernado de 1848 a 1855, invitaba a sicuris de Italaque para que toquen en algunas actividades del gobierno. También he leído en algún lugar que para la Guerra del Pacífico los combatientes en 1879 han sido acompañados por tropas de sicuris. Para 1906, el señor Fenelón Enguino expone para Bautista Saavedra la música indígena de Bolivia. En esa exposición, el señor Fenelón lleva una zampoña, así le dice él, una tarca y pinquillos, y trata de explicar de cada uno de ellos su origen, ¿no? Esto lo hace en 1906, y en esa exposición, con la zampoña, toca el himno nacional y un vals boliviano. Esa exposición había sido organizada por Fernando Huachaya, que en ese entonces era ministro. Una de las primeras versiones escritas sobre los chiriguanos es de 1913, en el libro El arte folclórico de Bolivia, del abogado y folclorista Rigoberto Paredes. Ahí, Rigoberto Paredes dice que los chiriguanos es una danza guerrera de los indios con rezagos que parecen de la época en la que la tribu chiriguana ejecutaba su música en presencia de los collas, probablemente antes de la conquista española. Esa es la interpretación que hace Rigoberto Paredes. Y describe la vestimenta, ¿no? En ese libro no hay imágenes, sin embargo la vestimenta se parece bastante a lo que visten actualmente quienes ejecutan esta música. Dice que los chiriguanos usan un cuero de jaguar, ponchillo, que se ponen sobre el pecho y la espalda, y también usan un palo grande, un palo largo, que golpean en el suelo mientras ejecutan la danza. La danza se realiza marchando en una hilera a paso ligero, mientras producen gritos provocativos los bailarines, como en la imagen de su izquierda, ¿ya? Más o menos ese palo describe Rigoberto Paredes. Él dice de la música, como no había grabaciones, la describe con palabras, es bronca, lúgubre y muy monótona. Y en estas fiestas, otras tropas de bailarines siempre están pendientes de los chiriguanos porque estos suelen pelearse como parte de la ejecución de su danza. Más adelante, el interés por las músicas indígenas va en aumento, de acuerdo al mayor auge también del nacionalismo. Así, en 1928, cuando se pretende organizar un concurso del magisterio para la recopilación del folclore nacional. Entonces, Ademar Genain era el director general de instrucción y estaba a cargo de la sección de estudios folclóricos, eso en 1928. Al año siguiente, en 1929, un colectivo de la ciudad de La Paz, los Amigos de la Ciudad, convocan a un concurso de música y danza indígena y popular que tiene 3 categorías, llaman a 3 categorías. La primera es música indígena de las provincias, en las que ellos sugieren que pueden participar danzas como suris y curis, laquitas, y ahí mencionan chiriguanos también, entre otras. La segunda categoría son indígenas locales de los suburbios de la ciudad, y la tercera categoría son orquestas o banda popular.
Uno de esos concursos de música es ganado por el señor Luciano Bustíos, que también ha sido compositor del himno a Baroa, y que para 1936 este señor Bustíos organiza una velada en el Teatro Municipal, que está a cuadritas de aquí, ¿no ven? Entonces, esa velada que él organiza la titula Folclore Nacional y la realiza con el apoyo coreográfico de señoritas del Ateneo Femenino. Entre la música indígena que presentan en esa velada, se mencionan chirihuanos del Altiplano, del Valle y de Yungas. O sea, parece haber en esa época una gran variedad de comunidades que interpretan esta música. El costo de la entrada, dice, iba desde los 90 centavos hasta los 11 bolivianos. Los años siguientes se hacen más concursos de música indígena y se la comienza a denominar también folclórica. Son organizados ya por el Estado y por la administración municipal. Así, por ejemplo, en 1946 la Municipalidad de La Paz organiza un concurso folclórico en el estadio, donde se menciona que se han presentado un chirihuano de Copacabana, entre otras danzas como también los payapaya de los Yungas. Para esas presentaciones en el estadio, las danzas, los danzarines y músicos iban por las calles de La Paz para llegar recién al estadio, ¿no? Y dice que eran muy multitudinarias. Bueno, el siguiente registro escrito de los chirihuanos viene de 1948 en uno de los 4 tomos en conmemoración por el 4º centenario de la gesta libertaria de La Paz. Ahí se publica un texto del maestro, compositor y etnomusicólogo Antonio González Bravo, que se titula Música, Instrumentos y Danzas Indígenas. Él menciona ahí otros 2 tipos de chirihuanos, de los que aparecen aquí láminas, ¿no? El chirihuano de Humala y el chirihuano de Achocaya. Él también se refiere a los chirihuanos como música, danza guerrera, con una marcha lenta y de carácter recio. Y bueno, van a ir cambiando las cosas, ¿no? Los siguientes años va a haber todavía un auge mayor de toda esta música. Y por ejemplo, en 1949, en la ciudad de Sucre, se funda la Sociedad Boliviana de Folclore. Una de las personas que integra esta sociedad es la arqueóloga y etnomusicóloga Julia Elena Fortún, que prácticamente están inaugurando, ¿no?, una nueva ronda de políticas del Estado del nacionalismo revolucionario, que ya se va a venir en 1952. Y bueno, ya para dentro del gobierno del nacionalismo revolucionario, Gilner, en una tesis del 2012, comenta que en 1957 Julia Elena Fortún asume la dirección del Departamento de Arqueología, Etnografía y Folclore, donde, entre otras cosas, se propone que se incorpore a maestros investigadores en una catalogación de la danza y música indígena, pero ya desde el Estado. Se define el folclore como tradicional y anónimo y se lo constituye como patrimonio de la nación. Entonces se indica que todas las grabaciones que se hagan, o registros, o fotografías, todo lo que se refiere a la música indígena, es propiedad de la nación boliviana. Y bueno, aquí pueden ver, por ejemplo, una ficha de catalogación en la que por suerte aparece también otro chirihuano, este también es de Humala, en el que se describe también la vestimenta que usan, ¿no? Ya más adelante, en 1971, desde 1971 más bien, también la Fundación Patiño, que había sido creada por el empresario minero Simón y Patiño, comienza a organizar festivales de música folclórica. En la versión de 1978, se presenta una comunidad de Cuyupaya, de la provincia de Ayopaya de Cochabamba, que también presenta chirihuanos. Esa versión y esos chirihuanos son grabados y se van a publicar en 2 versiones, ¿no? La primera es de la Fundación Patiño, que se llama Música Andina de Bolivia, donde Bauman comenta que la música andina que se ha seleccionado es una música diferente de la que ya se ha estilizado en los centros urbanos de Bolivia.
En ese mismo documento se menciona que el político Jorge Canelas critica la realización de estos festivales porque dice que es un intento inútil de acercar dos mundos que nunca se van a comprender, a lo que Bauman le responde que espera que en realidad este encuentro entre el área urbana y rural dé algún fruto. La siguiente versión de un festival de música de Luzmila Patiño es de 1980. Y bueno, en la biblioteca del MUSEF hemos encontrado unas fichas de registro de grabación de esa versión de festival, en la que Bauman describe que se ha presentado música en vivo en el jardín del Instituto Americano de la ciudad de Cochabamba. Entre tantos músicos que han invitado a esa versión, se encontraban 18 chipayas, 11 hombres, 7 mujeres, que han presentado también en esa versión del festival chirihuanos. Esos chipayas eran de la comunidad Aiparabi de la provincia de Atahualpa del departamento de Oruro. Tras terminar el festival de Luzmila Patiño, Bauman decide acompañar a esos chipayas para conocer más de su música, más de su cultura, más de cómo viven. Y bueno, le sigue, ¿no?, hasta la comunidad de Aiparabi. Y esta es una foto que está en un documento publicado por Bauman, la comunidad de Aiparabi. Aquí no están tocando chirihuanos, están tocando más bien una especie de quena o tarca. Y bueno, ahí en Aiparabi, los chipayas explican, le cuentan, ¿no?, a Bauman su versión de dónde vienen. Dicen que sus antepasados eran los surus, sus abuelos eran los chuipas. En esa visita también Bauman ve que en Aiparabi ya hay también una iglesia evangélica, que en la iglesia evangélica los mismos chipayas están cantando himnos cristianos en aymara y también en español. Y igual que Rigoberto Paredes, cuando se refiere a la música de chirihuanos de la que escribe Bauman, dice, ¿no?, parece que esta música viene o rememora una especie de contacto de las personas de tierras bajas con las personas de tierras altas. Esa misma década de 1980, otros etnomusicólogos europeos van a llegar a Bolivia para hacer más grabaciones de los chirihuanos, por ejemplo, Giraud y Beyenger, y bueno, esas grabaciones ya están disponibles en red. Bueno, yo he ido a esta gestión 2023 a buscar los chirihuanos en el pueblo de Ilabaya, en la provincia de Larecaja. Unos amigos me habían indicado que se suele presentar ahí en su festival de música y danzas. Sin embargo, esta gestión no se ha presentado. Pero me ha llamado la atención algunas cosas que he observado ahí. Por ejemplo, cuando hemos ido en el Mini, varias personas estaban yendo al mismo festival de danzas, ¿no?, en Ilabaya, y estaban hablando que tenían que presentarse, ellos o sus familiares. No se referían a los músicos como músicos, se referían a ellos como tocadores. Iban a prepararles comida, les iban a preparar fricasé, y de hecho ya estaban atrasados cuando hemos ido. Entonces han bajado con sus cosas y se han ido corriendo. Ya en el festival de música y danza autóctona de Ilabaya, se veía, ¿no?, a la gente que iba a bailar buscando sus serpentinas, porque iban a tocar también tarca, que es de carnavales, o que también antes de comenzar a bailar estaban esperando, ¿no?, como una especie de hora cívica, y todavía trataban de animar a otros comunarios o personas que estaban ahí para que se animen a bailar, por ejemplo, para bailar Doctorcitos, un grupo de señoras. Antes de que comience el festival, que se realiza en esa plaza, se hace una especie de desfile cívico. Y Ilabaya es bien particular porque no tiene una plaza que esté en el centro, no está dibujada por cuadrantes, y es como si se replica, ¿no?, una construcción que se ha hecho antes de que existan los autos. Bueno, se hace un desfile, el desfile entra por un costado, todos los comunarios de las diferentes comunidades del cantón de Ilabaya forman, están sus autoridades, porque los organizadores eran de Sorata, de la provincia de Larecaja, cantan el himno nacional, dan varias palabras de agradecimiento, de homenaje. Y me ha llamado la atención que aunque esta era la versión número 11 de este festival de danza y música autóctona, ellos mencionaban que
ese festival del 21 de junio la realizaban ya desde hace mucho tiempo sus abuelos. Y bueno, ¿no? Se han presentado, por ejemplo, en este festival, aunque no estaban los chirihuanos, sí, Tarquiada, Doctorcitos, Pinquillada, Caruani, Huacatocoris, etc. La característica era que todas las danzas, toda la música que se presentaba era con instrumentos autóctonos, no había nada de instrumentos de bronces, pero había como dos tipos de grupos, según yo, de estas presentaciones. Unas que tenían danzas más coreografiadas y otras que eran más bien una escenificación con personajes, ¿ya? Y bueno, a ver, para casi terminar, cuando ya hemos vuelto del festival, en los mismos minis se han llenado con la gente que estaba también regresando a la ciudad del Alto y de los bailarines, ¿no? Varios estaban diciendo que ese mismo día querían devolver sus trajes. Con esto lo que quiero hacer notar es que, aunque ya lo notaban Bauman y otros etnomusicólogos e investigadores que han estudiado los chirihuanos y otras danzas indígenas, las dinámicas de las danzas, de la música han ido cambiando y hay varias cosas que tal vez, no sé, me parece que no nos hemos detenido a pensar. Por ejemplo, cuando se le pregunta a una persona que va a tocar ahí si es músico, dicen no, pero luego tocan ahí. ¿Qué son? Tocadores. Entonces, hay varios aspectos respecto de el idioma que ellos usan, el uso de las palabras, que al pasarse a español, al pasarse todo esto a los formatos de festivales y de concursos, posiblemente se han ido tratando de homogenizar. Por ejemplo, al realizarse estas actividades en principios del siglo XX, no había una separación entre música y danza. Ambos eran la misma cosa. Si ahora se mencionan ambos como música y danza separada, tal vez viene también de un proceso de homogenización, pero desde una lectura, desde la historia occidental. Y eso lo mencionaba, ¿no?, la Alison Spedding también, cuando dice que, por ejemplo, cuando se les habla, ¿por qué estás bailando a una persona de esas comunidades? ¿Por qué los chipayas decían, estamos bailando música de nuestros antepasados, que eran los chuipas? Porque posiblemente su visión de la historia no era lineal, ¿no? En el Aymara dice, hay dos tipos de conocimiento, uno que es el que ha experimentado uno mismo y el otro tipo que es el que a uno le han contado. En ese caso, entonces, la visión que se tiene de la historia y explicar todas estas actividades viene a ser muy diferente. Bueno, eso sería. Gracias. Agradecer la presentación de Ivana Molina. Por favor, algunas preguntas en el público. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. En todo caso, ¿no has encontrado alguna respuesta al título de tu ponencia, ¿no? ¿Para quién bailas, para quién tocas, en relación a los chirihuanos? Gracias. Sí, bueno, hay diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, entre los documentos que he revisado, los motivos por los que bailan, cuando, por ejemplo, se hacían los concursos y todos estos festivales, no se hacían así nomás, sino que había premios en dinero. Entonces, esa era una motivación para que de las comunidades vengan a bailar a la ciudad de La Paz. Más adelante, por ejemplo, todavía para esos festivales, a las comunidades que se presentan, tienen que presentarse, ¿no? Administrativamente está organizando su gobierno municipal, su cantón, pero también les van a dar un montón les van a dar comida, les van a dar refresco, les van a dar bebida, están ahí, no están yendo a gastar así nomás, pero en la primera mitad del siglo XX, hasta más adelante en los concursos, sí había una retribución económica. Sigl dice de varias danzas que están en sus dos tomos de música y danza, que uno de los motivos que ellos dicen, ¿no? Venimos a bailar porque podemos ganar algún premio. Otros dicen también, bailamos porque
para hacer que llueva, para hacer que los ciclos agrícolas no se detengan, porque el año pasado no hemos bailado y ha granizado o ha habido una sequía. Otros explican que el baile viene a ser, como les decía, ¿no?, una especie de vestigio de que están rememorando una conducta guerrera de sus antepasados. Y otros dicen, estamos bailando también, porque estas danzas se presentan también para prestes de vírgenes y santos, en honor al virgen y al santo. Y en realidad buscar una respuesta homogénea de por qué estamos haciendo esto, tal vez no es la forma de encarar esto. Tal vez esas respuestas que están dando quienes están haciendo estas actividades son más bien lo que se les ocurre responder a los investigadores que están yendo a preguntar ese momento. Porque varios de estos investigadores, etnomusicólogos también, incluida yo, van el día de la fiesta y están registrados, ¿no?, por la Julia Elena Fortún, porque le presentaban sus trabajos de campo a ella. Van el día de la fiesta en la mañana, preguntan a todos los que pueden preguntar. Hay personas, músicos y danzarines que les dicen, no te voy a responder a menos que me invites cerveza. Si pagas cerveza para toditos, entonces te voy a decir por qué bailamos y desde cuándo. Entonces, tal vez también es una especie de invento para la sed de explicación histórica que se estaba tratando de establecer en el siglo XX, de dónde viene la música y danza indígena, que es el patrimonio nacional de Bolivia, una historia de la cultura. Una última pregunta, por favor. Buenas tardes. ¿De dónde viene el denominativo chiriguano? O si no me puedes volver a reiterar. ¿Y desde cuándo y qué danzas se salvan de ese denominativo? Gracias. Bueno, los chiriguanos es música que se ejecuta en varios lugares. En los departamentos de Oruro, Cochabamba, La Paz se han hecho grabaciones. También hay de Perú, de Chile, sin embargo, que se caracteriza por ser música tocada por sikus sin percusión. Ahora, la primera persona que he encontrado que dice chiriguanos es Rigoberto Paredes en 1913. Y desde el nombre, él se imagina que este nombre que le dan las personas a esto que están bailando y tocando, viene de, él se imagina, digo, ¿no ve?, interpreta, que es una actividad muy antigua que se realizaba inclusive antes de la colonización española, tal vez de los encuentros que había entre las personas, los pueblos de tierras bajas y de tierras altas. Esa es la explicación más difundida, más repetida. Agradecer nuevamente a Ivana Molina, gracias por tu participación. A continuación invitamos a Rolando Flores Lima, de Ensamble Aires Indios. Es de profesión arquitecto, titulado en la UMSA en 2010. Realizó estudios de música en la Escuela de Música del Alto hasta el 2012. Participó de la Orquesta Sinfónica de la UMSA, del Alto y Nuevo Mundo, siendo de esta orquesta arreglista. También participa en fraternidades como la Tarqueada Señores de la Noche, Cumpas Sicuri de Cochabamba, Kepiris. Actualmente está en la carrera de Antropología. Rolando, adelante, por favor. Hola, tienes el puntero, el del medio, y para recorrer. Súper. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rolando Flores. Lo que vamos a presentar es más o menos una recopilación de música de las tierras del centro del departamento de La Paz, para no ampliar mucho, ¿no? Por favor. Estamos transmitiendo en vivo. Bien. Entonces, vamos a recorrer primero las regiones del norte. Vamos a empezar por la región Leco. Vamos a pasar por las tierras tacanas, Mosetén, Chimán. Después vamos a subir a la región de Quechua, de los Cantus. Vamos a bajar hasta Patacamaya. Y vamos a cerrar con los chiriguanos de Patacamaya, ¿no? Con eso vamos a cerrar. Ya. Está en negro. Sí, ya empezaremos por delimitar el lugar, ¿no? Como les estaba indicando,
Vamos a pasar todo el sector central del departamento. Siguiente. Siguiente, ya les he explicado esa partecita. Sí, también, ¿Puedes siguiente. hacerlo correcto? No, ¿Dónde? creo que no. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí. Lo que vamos a ver en esta presentación son los pueblos de San Juan de Quelequilera, que es una población leco, Covendo, que es una región mosetén, Asunción, que es una región chimán, más arriba está Umupasa, que es una región tacana, después vamos a pasar a Charazani con los cantus, La Paz está indicado porque es donde estamos, ¿no? Y Patacamaya para cerrar. Siguiente, por favor. Ya, para hablar, San Juan de Quelequilera pertenece al municipio de La Paz, es la parte más oriental, la más al norte del municipio. El pueblo está dividido en dos fracciones, al lado, es una península, ese es el río Coroico. El río Coroico es el que le da la forma. El nombre del pueblo significa lugar de los loros, ¿ya? De ahí hemos recopilado la música del tiritiri. Siguiente, por favor. Sí, ¿podría hacerlo de una vez? Sí. Sí, por favor. No, no es este. Leco 01. Leco original, sí, sí. Hasta ahí está bien. Ya, ese es don Teodoro Chono, es el músico de allá, de la comunidad. También es doctor, ¿cómo se dice? Médico naturista. Él habla la lengua leco, lo canta también este tema. Y ahora vamos a poner la versión que ya se ha recopilado con la transcripción de la música y también incluyendo instrumentos sinfónicos. Sí, pausa. Ya, esto es más o menos lo que se ha rescatado. Del conjunto autóctono tenemos la percusión, tenemos el pífano y tenemos los dos tambores de lata, que es como se toca allá en la región del Eco, ¿no? Pasamos al siguiente, es los mosetenes. Ya, sí, aquí está justamente la partitura, la transcripción de este ritmo, que es el Eco. Está en compás de 6 octavos y está en el tono de la menor, ¿ya? Es un ritmo muy bailable, se lo toca más que todo para las fiestas, la fiesta de allá es el 16 de julio, entonces más se toca para allá y hay una pacheta, entonces toda la gente de la comunidad va subiendo hasta allá arriba, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a la región de los mosetenes. La región de los mosetenes es una reducción como en San Ignacio de Mojos, bueno, es una reducción. Creo que es la única reducción en el lado paseño que tenemos. Ya, de aquí han traído los violines como tal,
pero por cosas de la vida, por cuestiones políticas, se han ido los padres y los músicos han empezado a interpretar los instrumentos a su forma y a su manera de actuar, ¿no? De ahí hemos rescatado dos canciones que están aquí. Pondremos los audios, por favor. Tenemos, sí, es un audio. No, 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 no. Ahí está el original, sí, sí, original, el original. Sí, audio, audio. Está bien. Ya, como entenderán, el instrumento ya es más tosco, no es el violín sinfónico que se escucha, ¿no? Es un violín tosco, es de 3 cuerdas y es en un solo material. De esos temas, de este tema en especial, hemos hecho el siguiente arreglo. Ya, está bien, hasta ahí está bien. Para que se entienda, yo soy chelista, ¿ya? Yo estoy haciendo la nota grave, que es la nota que si ustedes escuchan en la melodía, el violinista está tocando. Entonces, la viola, la que me continúa, está haciendo la melodía principal. Para esto, ha sido un poco complicado traducirlo, o la descifración que tiene la forma natural que toca los toquiris a lo que tenga que tocar en un cuarteto, ¿no? Igual el siguiente tema, por favor. Sí, el original. Ahí está abajo del violín 72. Original, ahí, sí, sí. Como entenderán, y si han escuchado, bueno, en el pequeño retazo que les estoy haciendo escuchar, el violín no entra en tiempo. No entra en tiempo. El bombo está tocando una cosa y el violín está haciendo otra cosa. Y eso es bien complicado para un músico clásico sacar, y al final lo hemos tenido que arreglar nomás para músico clásico. El violín. Ya, está bien. Van a disculpar que les esté cortando porque si no, no va a alcanzar todo. Como entenderán, ya ha entrado en tiempo, pero no es tan similar como lo que se ha tocado, ¿no? Pasaremos al siguiente. La siguiente región es el caso Chimán. Esta es Asunción, igual es del departamento de La Paz. Aquí se habla Chimán. El Mosetén y el Chimán son lenguas muy parecidas, ¿ya? Viene que incluso, hay lingüistas que hablan que son la misma lengua y que, bueno, pero no, yo no entro dentro de eso, ¿no? Aquí lo que hemos rescatado es el canto Chimán es el tigre viejo, se llama este tema. Es un canto de permiso para entrar al bosque, más o menos. Ya, entonces lo escucharemos. Sí, ese está bien.
Cheru cheru chebanye, cheru cheru chebanye, enye polo mache itziki, enye polo mache itziki, rokche chebanya, rokche chebanya, Ya, está bien. enye. Ahora lo hemos vuelto el video más abajito. Ese, exacto. Ah, no, ese es el original. Sí, sí, ese. Ya, está bien. Después de eso entra el cuarteto y las percusiones, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Siguiente. Después entramos a los cantos, ¿ya? La versión que hemos conseguido es del mismo libro del Cuarto Centenario. Lo hemos rescatado este tema, ¿no? En el libro estaba como Sicuri di Italaque, pero viendo toda la confección y cómo estaba trabajado, nos ha dado la idea y la realización de que es un canto de Charazani, ¿ya? Iremos esta es la partitura como tal. Directamente al tema nomás vamos al cantus, y el 5, video, sí. Como entenderán, el cantus y el cuarteto se han fusionado bien porque hay una cosa muy alucinante en el cantus. El cantus se usa cuartas y quintas. Aparte de que una tropa normal de sikus tiene chuli, malta, toyo, tiene sus contras que están en quintas y cuartas. Eso hace que la melodía sea más amplia. Esto que ayuda a que un cuarteto o la música sinfónica pueda entrar y pueda fusionarse, pueden dialogar. Eso es lo que ayuda mucho en esto, ¿no? Siguiente. Y ya, ahora vamos a entrar al Tata Danzanti. Como mi compañero que estaba aquí, David, igual hemos participado del taller de proyección cultural de la Facultad de Arquitectura. Les voy a mostrar lo que hemos hecho, igual el rescate de su partitura que estaba ahí, lo hemos trasladado a música y es el siguiente video, ¿no? Hachatata Danzanti, el 6, sí.
Ya, ahí está mi compañero Arcis Rodríguez, que él es uno de los tata danzantes que ha podido, bueno, que ha levantado, ¿no? esta danza en mi facultad y lo baila de una manera muy mística, ¿no? El tata danzante que hemos sacado es de Humala, ¿ya? Y como ya lo ha explicado mi compañero, voy a redundar al siguiente. De aquí es la danza tacana, ¿ya? Tengo que ser franco, esta parte no lo hemos trabajado mucho, está solamente el audio original y quiero que eso sí quiero que lo escuchen, el audio original del tacana. Ya, la flauta es una flauta pequeña, es un pífano, tiene su tambor, una huancara chiquitita y tiene un bombo más. Y es eso, esa es su fiesta. Esto lo usan más que todo para matrimonios y toda esa parte, ¿no? Pasaremos al siguiente. Y el último, el chiriguano, es de Patacamaya, ¿ya? El chiriguano como tal es una danza que viene de la colonia, un poco más antes, todavía es de la parte incaica. Cuando el antisuyo era la parte oriental, ya, los lecos, los primeros que les he mostrado, venían a la región de Songo, por ejemplo, y empezaban a destruir muchas de las construcciones que hacían los incas en ese sector. Entonces lo que pasaba es de que los incas agarraban a muchas de esas personas y las trasladaban a los sectores más fríos. Patacamaya, yo vengo de allá, ¿ya? Entonces en Patacamaya ha llegado mucha gente de ese lado y a esas personas se les dice chiriguanos, o sea, caca de... Sí, ya. Entonces ese es el chiriguano, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita de esto. Justamente cuando Patacamaya y Sicacica se estaban peleando, antes de la República, los de Sicacica iban a Patacamaya y empezaban a cobrarles. Tenían un tipo de mito o algo así. Entonces los de Patacamaya han empezado a armar sus chiriguanos y han empezado a ir a luchar con esa danza hacia ese lado, ¿no? Y por eso es de que en la danza se ve unos plumones grandes que son las lanzas para ir a pelear. Con eso los de Sicacica les han dejado en paz. Y lo veremos. Como se entiende, si ustedes notan, hay un parecido un parecido similar con los hula hulas. Entonces, es un parecido similar, ¿no? Ahora hablaré un poco de mi ensamble. Mi ensamble está rescatando música autóctona de todas las regiones del país. Justamente tenemos un concierto en Cochabamba el 6 y el 7, en donde estamos sacando música lloreo, música guaraní, música chiquitana, estamos recopilando, por ejemplo, hay un instrumento muy bonito, el tío Pix, que es un instrumento chiquitano que usan para pedir permiso para cortar a los árboles. Y antes de cortar el árbol van con ese instrumento, que es un instrumento muy largo, y se pide permiso, ¿no? Después también hay los hula hulas, hay los suricicus, y los complementamos con los violines y con un cuarteto de cuerdas. ¿Para qué? Para que haya un lenguaje de inclusión, para que nos juntemos. Y la idea de todo esto es incluirnos, ¿no? Que las tierras bajas se conozcan con las tierras altas, que dialoguemos. Esa es más que todo la idea de mi ensamble y de todo esto, ¿no? De las investigaciones que estamos realizando. Gracias. Agradecer la participación de Rolando Flores. Si hay algunas preguntas entre el público, por favor. Ok, buenas tardes. Quería consultarte lo siguiente.
Si bien algo que has encontrado que, como tú mencionas, no cuadran con una forma de, no sé, teoría musical, digámoslo. Pasa mucho con otras músicas, ¿no? O sea, realmente a lo largo de nuestras músicas tradicionales nos damos cuenta que es difícil a veces poder transcribir este tipo de cosas. Claro, no tiene sentido porque en realidad nuestra música o esta música no ha sido pensado de ese modo, ¿no? Con esa idea y esa cuestión, ¿no? Dado que toda la teoría musical y todo eso también data recientemente, ¿no? De los últimos tratados y ese tipo de cosas. Entonces la pregunta se va dirigido a qué punto, digamos, tú filtras también ese tipo de cosas. ¿Qué consideras para decir, digamos, rescatable? Porque, claro, cuestiones como no estaba en tiempo, digamos, es como que estaríamos diciendo, no, no lo estaban haciendo bien, ¿no? Es un clásico como, no, no está afinado su zampoña, digamos, ¿no? Hay que afinarlo al 440, digamos. Entonces, ¿a qué punto, digamos, manipulamos ese tipo de información para, claro, ahora entiendo lo que justamente decías al final, de que esto es un poco más para la cuestión de interactuar entre diferentes digamos, lugares, ¿no? Pero, digamos, musicalmente, ¿cómo tú manejas ese filtro, digamos? ¿Hasta qué punto vas filtrando? Yeah. Porque la música tiene esta cuestión no solo melódica, texturas, ritmos y muchas cosas más, ¿no? Sí, te entiendo. Mira, para lo primero, los violines son los que se ajustan a los instrumentos, no los instrumentos a los violines, ¿ya? Entonces, y eso es algo interesante. Mira, por ejemplo, en el cantus, los cantus, nuestra tropa está en 335 y por lo general la afinación es 440. Entonces, el violinista ha tenido que usar otra técnica para poder llegar a esas notaciones. Porque es muy fácil para alguien decir, no, como tú decías, no ve, entonces esto no, entonces lo votaremos. La idea es incluirnos, ¿no? Es encontrar y hacer que esto funcione. Por ejemplo, con Tandum, yo siempre lo voy a poner, es un compositor chino que ha recopilado toda la música del centro de China y él ha hecho que toda la orquesta sinfónica, no cuarteto de cuerdas, se encaje en su música. Y esa es la idea, ¿no? O sea, eso para mí es a lo que tengo que llegar. Pero eso es a pasos. Ahorita, como te digo, es la primera, es como un laboratorio, estamos experimentando para ver hasta dónde podemos llegar. Una otra pregunta, por favor, por allá atrás. Bueno, siguiendo la misma línea del anterior compañero, ¿no? Que dio su opinión, te quiero preguntar cuáles son los parámetros que tú usas para definir un caso, ¿no? Porque en tu ponencia hablas de caso Leco, caso Takana, caso Aymara, caso Quechua, caso Motetén, y en este caso voy a aportar con una observación de que el caso Leco no solamente es la región que tú has mencionado, sino, los Lecos tienen 168,000 hectáreas distribuidas en 6 polígonos, ¿no? A lo largo de el Departamento de La Paz, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los parámetros que tú usas y eso, y sobre todo la reconstrucción, ¿no? que has hecho? Porque más que recuperación me parece que es una reconstrucción de la música autóctona. Mira, eso es lo que tú dices, es verdad, los Lecos no solamente son esa región, empiezan en Apolo y terminan en San Juan de Quilequilera. Para poder yo tomar un lugar, yo tenía que haber estado ahí. Yo en San Juan de Quilequilera como arquitecto he estado construyendo. Y en todas las regiones donde yo he estado ahí como arquitecto haciendo alguna obra. Entonces he podido convivir con esas personas para poder tratar. Entonces esa es la forma en que yo puedo, de una manera más sólida, decir por qué estoy tocando esto y por qué no, ¿no? Entonces eso es más que todo, ¿no? La forma de tomar los casos. Sí, una consulta. En cuanto a los ritmos, el canto, por ejemplo, es un guaiño lento y las otras clasificaciones de los ritmos que nos mostraste, ¿le han colocado alguna denominación o existe esa clasificación? El cantus es cantus, no puedo ponerlo como algo, es un ritmo. Te puedo decir que es un adagio, un larguísimo, pero eso también es entrar a otro problema, ¿no? El cantus es un cantus, eso te puedo decir. Una última pregunta puntual, por favor. Sí, más allá que una pregunta, creo que es una recomendación y una observación dentro del ámbito netamente musical. Primero, creo que tenemos que tener un poquito de cuidado al hablar de lo que es rescate, revalorización o readaptación. Creo que en tu caso estás readaptando ritmos,
¿no? Y estás tratando de hacer una fusión con instrumentos no nativos, que sí se han convertido como parte de la cultura, principalmente de las tierras bajas. Me parece muy interesante. Complementando un poco a la primera observación, o sea, me parece interesante el trabajo, pero no estoy muy de acuerdo principalmente con el primer ejemplo que has puesto, ¿no? El hecho, creo que para hacer este tipo de trabajos realmente hay que profundizar mucho la lógica de lo que se maneja en ciertos estilos de música, ¿no? Y a la conclusión que tú has llegado en el primer ejemplo de decir, al final lo hemos tenido nomás que volver a tiempo, es como que una alteración bien grave, digamos, ¿no? Porque la lógica dentro de la música de tierras bajas, entre lo que es una flauta y una tambora, digamos, y la parte rítmica que cada una lleva, tiene un sentido, ¿no? Y el tratar de adaptarlo para cuadrarlo a un tiempo exacto, digamos, o por lo menos, no sé, similar, que sea coherente auditiblemente, podríamos decir, es peligroso. Mira, No, ahora te puedo decir una cosa sobre eso. Estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero creo que he usado mal las palabras. Si has escuchado, está como está en la grabación, y no es una readaptación, es un rescate. Estos temas ya se estaban perdiendo. Cuando yo he llegado, ya no se estaban tocando estos. Entonces, lo que yo estoy queriendo hacer es grabarlo, tal vez ponerle algo más que sea mío, y dejarlo para las próximas generaciones. Claro, pero no es en todo, por lo menos en ritmos, digamos, ¿no? Pero simplemente eso, tener cuidado con lo que decían igual, ¿no? Podemos, como ya se ha caído mucho en esto, ¿no? De afinar los instrumentos a lo que al occidente le conviene, digamos, ¿no? Los violines no encajan, entonces afinemos los sikus. Es por eso que tenemos tanta pérdida de las medidas exactas, de las sonoridades auténticas, digamos, ¿no? Sí. En eso sí me parece un gran trabajo, el hecho de que digas, el violinista se tiene que adaptar al instrumento, que creo que eso es lo importante, eso es lo que hay que fortalecer, y también estar preparados para el público que tal vez un poquito le encuentre chocante esas disonancias, pero se está buscando un objetivo en concreto, y creo que sí eso, ¿no? Solo tener un poquito de cuidado tal vez en eso. Sí, en los términos, ¿no? Para que no haya diferencia. Agradecer nuevamente la presencia de Rolando Flores, muchas gracias.